Cada día, la palabra de Dios nos ofrece dirección, esperanza y fortaleza. En este espacio, compartimos un mensaje que edifica el alma y nos acerca más al Señor. Los salmos son una fuente inagotable de sabiduría, consuelo y adoración. En este espacio, exploramos cada versículo para profundizar en el mensaje de Dios y fortalecer nuestra fe. Hoy estudiaremos juntos un nuevo salmo, descubriendo sus enseñanzas y cómo aplicarlas a nuestra vida. Anhelamos que esta palabra sea de bendición para ti. Bienvenidos a Plantando la Buena Semilla. Comencemos. Dios le bendiga, amados. Llegamos a la parte final de este estudio del libro de los Salmos. Llegamos al capítulo 150 de este libro tan fascinante. Este es el último de los Salmos, que es un llamado a la alabanza a nuestro Padre Celestial. Un llamado universal, un llamado a toda criatura a alabar a Dios. A lo largo de este libro de los Salmos encontramos diferentes emociones y situaciones de los creyentes, tales como lamento, súplica, arrepentimiento, gratitud y confianza. Sobre todo, confianza y gratitud en todos estos 150 capítulos, llamado a arrepentirnos y reconocer la grandeza de Dios. Pero este último salmo cierra el libro, cierra con un tono triunfal, un llamado a todo ser viviente a alabar a Dios con gozo, no por obligación, ni por miedo, ni temor, sino con gozo, por amor. Pero al leer estos 6 versículos, encuentro una palabra clave en este salmo, que es alabad o alabadle, que aparece 13 veces en estos 6 versículos. ¿Qué nos demuestra esto? Que muestra la importancia que Dios le da a la alabanza. Una importancia muy grande a ser alabado. Pero, ¿dónde debemos alabar a Dios? Mire cómo abre este salmo, el versículo 1. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Vemos que aquí abre con 2 lugares donde debemos alabar a Dios, donde podemos alabar a Dios. Y el primero es en su santuario. El santuario representa un lugar donde Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento. Primero en el tabernáculo y luego en el templo. En el Nuevo Testamento entendemos que este templo, este santuario, somos nosotros los creyentes. Esto nos lo dice en 1 Corintios 3:16, donde Dios habita en cada creyente por medio de su Espíritu Santo. Este versículo nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea que Él habita en nosotros por medio del Espíritu Santo, pero no en todos, sino en los creyentes. La iglesia es el cuerpo de Cristo y un lugar de adoración colectiva. Así que por ende, como el Espíritu Santo habita en los creyentes, se convierte en el cuerpo de Cristo, el templo que alaba y glorifica a Dios. Así que la alabanza debe ser una parte fundamental de nuestra vida, de iglesia y de nuestra vida personal. Tanto individual como colectivamente, la alabanza debe ser el centro de nuestra vida. No se trata, hermanos, no se trata de cantar, no se trata de música nada más, sino de vivir en constante adoración. Que nuestra vida sea una vida de adoración continua a Dios. Porque si fuese así, que nada más fuera música, Él se manifestara en cualquier lado, que compongan una música o un conjunto o una alabanza en sí de cualquiera que quisiera componerle a Dios. Pero no es así. Eso debe ir mancomunadamente con la adoración personal, la vida de adoración de nosotros.
en la magnificencia de su firmamento, cuando dice que ahí debemos alabarle también. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al cielo, a toda la creación. Esto nos recuerda en el Salmo 119.1 que toda la creación alaba a Dios. O sea, todo lo creado, todo el universo alaba a Dios. Por eso dice que alabarle en la magnificencia de su firmamento. Nuestra adoración no está limitada a un lugar físico, a un templo o cierta hora del culto o del servicio, de que se empiece a alabar a Dios con música, no solamente ahí, sino que nuestra alabanza debe estar en todo momento y en todo lugar. Siempre, a cada instante, nuestra vida debe alabar a Dios. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Esta es una interesante pregunta. ¿Por qué debemos alabar a Dios? En el versículo 2 nos dice esto: alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Aquí se mencionan dos razones por qué alabar a Dios. Vimos que en el primer versículo vimos dos lugares donde alabar. Ahora estamos viendo dos razones por qué alabarle. En las proezas se refiere a los grandes hechos de Dios. Dios ha hecho milagros y grandes cosas en la historia de su pueblo. Vimos desde el Éxodo hasta la resurrección de Cristo cómo Dios siempre da la victoria sobre sus enemigos al pueblo de Israel. Sus grandes hechos, cómo pasaron por el Mar Rojo, Dios dividió las aguas, las plagas de Egipto. En la Biblia vemos, a lo largo de toda la Biblia, vemos los grandes hechos, las grandes proezas de nuestro Dios, la magnificencia de Él. Por eso dice que alabarle por sus proezas. Y entonces esto me trae a memoria o me dice a mí que yo debo pasar tiempo en esto para conocer a ese Dios que hace esas grandes proezas. Porque si yo no paso tiempo leyendo la Biblia, si yo no conozco a ese Dios de grandes proezas, ¿cómo yo puedo alabarle y conocer a ese Dios por sus grandes proezas? Entonces esto me manda a mí o me da a mí un mandato, un código de que yo debo conocerlo en su palabra. También ha hecho cosas grandes en nuestra vida personal. Esto también me lleva a mí a meditar y preguntarme, ¿qué ha hecho Dios en mi vida? Ha hecho todo. Todo ha hecho Dios en mi vida. Porque cada instante de que cuando estaba en el mundo, que Dios no me dejó morir y me evitó más de 4 cosas, y por eso yo estoy aquí, por su misericordia, me hace recordar sus grandes proezas en mi vida y aún las sigue haciendo. Así que meditemos en esto, meditemos en cuándo fue la última vez que alabamos a Dios por algo en específico que ha hecho en nuestra vida. Debemos tomar ese momento de recordar sus maravillas en nuestra vida personal. Una sanidad, inclusive la salvación, cuando nos llamó de muerte a vida. Eso debe ser la principal causa de nosotros de alabarle por su proeza. La segunda es por su grandeza. No solo alabamos a Dios por lo que hace, sino también por quién es. No nada más por lo que ha hecho, por lo que va a hacer, sino por quién es, porque es Dios, nuestro Padre. Y sabemos que Dios es eterno, soberano, amoroso, justo y santo, y su grandeza no tiene límite. Y entonces, por eso debemos alabarlo. Así que nuestra alabanza no depende, no debe depender solo de nuestras circunstancias. Aún en los momentos difíciles, Dios sigue siendo grande y digno de adoración. Y aún en los momentos en que no hay dificultad, ahí más también. Ahí es donde más debemos alabarle a Dios. Porque, hermano, yo siempre he dicho esto. Es fácil adorar a Dios o buscar a Dios en momentos de dificultad, porque eso es la naturaleza de nuestro espíritu.
es recurrir a Dios cuando tenemos un problema. Ay, Dios santo, líbrame. Ay, Dios mío, ayúdame. Dios mío, ya yo no sé qué hacer, ayúdame. Esa es la naturaleza de nuestro espíritu, es buscar a Dios en el momento de dificultad. Pero cuando estamos bien, buscamos a Dios cuando estamos bien, cuando nada pasa. Hay comida, hay techo, hay ropa, hay abundancia. Nos acordamos de alabar a Dios en esa circunstancia. Yo digo, hermano, que ahí es donde es difícil. Ahí se ve si tenemos amor genuino a nuestro Padre Celestial. Ahí es donde se ve si hay genuinidad en nuestro amor, en nuestra adoración a Dios, en momentos de paz. Entonces, este Salmos nos sigue diciendo que cómo debemos alabar a Dios. Vamos a verlo en los versículos 3, 4 y 5, donde dice alabarle a son de bocina, alabarles con salterio y arpas, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flauta, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Voy a hacer una pausa aquí. Yo he notado algo. Miren, si Dios lo moviera a la música como tal, lo hubiese puesto de primero. El Salmo 150 hubiese abierto con este pasaje, alabarle con son de bocina, con todos los instrumentos. Pero antes de eso nos está enmarcando que es nuestra vida la que debe exaltarlo y alabarlo, y que la adoración es primero en nosotros. Y después entonces reflejarla con música, con alabanza musical, alabanza sonora. Estos versículos nos muestran entonces que la alabanza debe ser. Vamos a ver entonces los tipos de instrumentos. Salmo menciona diferentes tipos de instrumentos musicales. Vientos, que pueden ser bocinas, trompetas, flauta. De cuerda, salterio, arpa. Puede que podamos incluir violín, todos los instrumentos de cuerda. De percusión, pandero, címbalo, otros que ahora en este tiempo han reemplazado esos instrumentos, pero son instrumentos que se le pueden dar adoración a Dios. Esto muestra que Dios quiere que usemos los talentos y las herramientas disponibles para glorificarle, pero hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque hay ritmos de música que no son los que Dios le agrada. No todo tipo de música, así mismo como nuestra adoración debe ser genuina, que debe ser de nuestra alma, nuestro cuerpo, de nosotros, así mismo también en los instrumentos y en los ritmos musicales. Hay ritmos musicales que no van de acorde a lo que enseña su palabra. ¿Por qué? Porque hay ritmos que mueven es la carne. ¿Por qué? Porque, hermano, debemos recordar que Luzbel, Satanás, diablo, como se le conoce, era el encargado de la adoración de Dios. Él sabe lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta. Entonces él va a utilizar y va a disfrazar cosas que han entrado y hemos dejado entrar a la iglesia hoy en día, que no son de agrado a los ojos de Dios. Pero ese no es el tema que vamos a tocar hoy, pero quería resaltar esto. Entonces debemos alabarlo con estas herramientas disponibles para glorificarle. Lo importante de esto es que lo hagamos también de corazón, que lo hagamos sincero, que le entreguemos esa alabanza a Él de corazón, que nazca de nosotros. Vuelvo y se lo repito, por amor, alabarle por amor. Dice también que con danza y gozo. La danza en el tiempo de Israel, en el tiempo del pueblo de Israel, era una expresión de júbilo en medio del pueblo. Y esto lo vemos en Éxodo 15:20, también en 2 de Samuel 6:14. Así que Dios quiere que nuestra alabanza sea con un gozo genuino, no con frialdad o algo rutinario. Si sube el coro, ponemos una alabanza, cantamos. No, Dios quiere que lo hagamos de corazón, que lo hagamos con gozo. Así que la danza debe ir con gozo, porque a Él le gusta eso. Así que podemos hacernos
Una pregunta, ¿tu alabanza refleja alegría y gratitud o es algo mecánico? No debe ser algo mecánico ni por religiosidad ni por rutina, sino que debemos entregarlo con toda nuestra alma. También vemos quién debe alabar a Dios. Cerramos con esto. ¿Quién debe alabar a Dios? Dice que todo lo que respira alabe a Jehová. Aleluya. Así cierra este salmo, el versículo 6. Así que esto es un llamado para toda la creación a alabar a Dios. Esto llama a que todo el universo debe alabar a Dios. No es solo para los músicos, para los pastores o líderes de la iglesia. No, sino que para todo el pueblo. Porque toda la creación alaba a Dios. Toda la creación, aún hasta los animales, todo alaba a Dios. La creación le da gratitud a Dios, le da alabanza a Dios. Asimismo su pueblo debe alabar a Dios. Es que toda criatura, todo ser humano debería alabar a Dios. Pero sabemos que no todos alabamos a Dios, sino aquellos que de verdad lo hacemos de corazón, lo hacemos sinceramente por amor a Él. Esto no nada más es en tiempos buenos o nada más en tiempos malos, debe ser en todo tiempo. Así que si tenemos vida, ya eso es una razón para alabar a Dios de continuo, porque estamos vivos, nos mantiene vivos y eso nos da la posibilidad de cada día arrepentirnos de nuestros pecados y llegar a esa salvación anhelada. Así que eso debe ser motivo por alabarle a Él todos los días. Así que no esperemos un momento perfecto, sino empecemos hoy a alabarle a Dios. No esperemos una atmósfera, no esperemos un clima perfecto. Que ya está el mover de Dios, siento el Espíritu Santo se está moviendo, vamos a alabarle. No, es que el Espíritu Santo habita en cada creyente. Y si habita en cada creyente, como se dice, entonces deberíamos alabarlo en todo tiempo. Así que llego a la conclusión que el Salmo 150 nos enseña que la alabanza debe ser en todo lugar, por quién es Dios, lo que ha hecho, expresada con alegría y con todo lo que tenemos. Y es una responsabilidad de todos los seres vivos. Y es una responsabilidad más aún de todo creyente alabar a Dios en todo momento. Así que, ¿qué significa para ti todo lo que respira? Alabe a Jehová. Para mí es que mi vida debe ser una alabanza continua, una adoración continua para Dios. Y te exhorto que busques esa alabanza y esa adoración continua en tu vida para Dios. Que Dios me los bendiga. Bendiciones.